Bien, vamos a retomar el tema de base de datos. El video pasado hicimos una conexión a la base de datos y creamos un usuario. La idea es no trabajar en entornos en producción con usuario root, que es el que se instala por defecto tanto en MySQL como en MariaDB. Entonces, pues, simplemente revisamos cómo crearlo. Trabajamos para ello el programa SAM y vimos cómo hacer la conexión básicamente por terminal. Creamos un nuevo usuario con la función createUser y le dimos los privilegios con grant all. Entonces hasta ahí trabajamos y podemos considerar que ya tenemos un usuario creado. En la clase vimos un problema sobre trabajar una base de datos que pudiera manejar los horarios de los estudiantes. Entonces definimos en el salón de clases varias entidades. La entidad alumno, por ejemplo, que va a tener una matrícula como llave primaria o índice, nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico y fecha de nacimiento. Ese alumno se inscribe en un horario. Ese horario contempla tanto docentes como experiencias educativas. El docente como entidad también vamos a manejar su número de personal en una función de autoincremento. Realmente no tenemos los datos del número personal, nombre, paterno, apellido materno y correo. Y esos docentes imparten otra entidad que es experiencias educativas, donde su índice o llave primaria va a ser el NRC, que es un número de control de la experiencia educativa, la carrera a la que pertenece, una pequeña descripción, el semestre, el nombre y obviamente vamos a tomar como llave foránea o llave secundaria el número de personal que está de esta forma. Esta es aquí se considera llave primaria y aquí se considera llave secundaria y es lo que permite la relación. En este caso también se relaciona con los horarios, ya que los horarios pues tienen un número de identificación de horario, se le asigna un salón, se le pone un horario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y se mantiene qué alumno se va a inscribir en este horario y a esta experiencia educativa. Tanto matrícula, que aquí es llave primaria y aquí es llave secundaria, como el NRC, que aquí es llave secundaria y aquí es llave primaria, hacen las relaciones. Este es un modelo de entidad relación donde se especifica gráficamente cómo queremos nuestra base de datos de acuerdo a los requerimientos. Una base de datos donde se mantenga el control de alumnos, de docentes, de experiencias educativas y el control de horarios o construcción de horarios a través de una base de datos. Bien, el diccionario de datos para esta base de datos quedó de la siguiente forma. La tabla alumno, que tiene sus campos matrícula, nombre, paterno, materno, correo y fecha de nacimiento, y que tienen los tipos varchar con un número de 10, 15 y 30 respectivamente, y la fecha de nacimiento es date, y aquí está la descripción. Estas se las compartí en un archivo. La tabla docente va a estar formada por estos campos de estos tipos, donde esta va a ser la llave primaria y de autoincremento. Experiencias educativas tiene una llave primaria que es el NRC y una llave secundaria que es el número de personal y además el nombre, semestre, carrera y descripción. Y aquí está la descripción de cada uno de estos campos, los tipos. Finalmente la tabla horarios, que tiene una llave primaria y dos llaves foráneas o secundarias, que es matrícula y NRC, además de salón y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, donde se va a especificar el horario y la matrícula del estudiante que se va a inscribir. Este es el diccionario de datos para la base de datos de acuerdo al esquema de entidad-relación. Vamos a hacer o construir la tabla esperando que quede de esta forma. Vamos a tener una tabla docente, una tabla alumno, una tabla experiencia educativa y estas se van a relacionar de esta forma. La experiencia educativa impartida por un docente a través del número de personal, el horario que se compone de la experiencia educativa y el nombre del alumno que se inscribe en este caso.
Para ello vamos a trabajar a través de una terminal. En esta terminal voy a hacer la conexión con el comando MySQL menos localhost menos u, el usuario Raúl, que es el usuario que cree, y con el parámetro menos p. Una vez que me conecto a la base de datos, puedo visualizar las tablas que se me presentan. Básicamente las puedo ver con el comando show databases y puedo ver las bases de datos que están. Vamos a crear una base de datos. Lo voy a poner en mayúsculas, no porque necesite en mayúsculas, sino nada más para ver las instrucciones por un lado y por otro lado las variables que voy teniendo. En este caso voy a poner agenda 2. Toda instrucción debe cerrarse con punto y coma, y con esto aquí está agenda 2, que es la base de datos que acabo de crear y que es con la que voy a trabajar. Si quiero visualizar las tablas, puedo visualizarlas, y obviamente, no he seleccionado la base de datos. Para eso ponemos el comando use agenda 2. Con eso ya estamos utilizando la base de datos agenda. Ahora sí, vemos las tablas y obviamente no tenemos ninguna tabla creada. Vamos a checar para crear la primera tabla. La primera tabla que vamos a crear es la tabla alumno. La tabla alumno tiene estos campos. Vamos a tratar de ponerlo por acá más pegadito. Ahí está. Entonces tiene varios campos esta base de datos. Entonces vamos a empezar. Voy a poner el comando create table. Create table, y va a ser la tabla alumno. Para meter los campos voy a abrir un paréntesis y después voy a poner el campo matrícula, que es un varchar de 10. Y como este campo va a ser una llave primaria, le voy a poner que no se admiten valores nulos, not null. Pongo una coma para separar. Puedo escribir esto de corrido, pero lo estoy haciendo así para que gráficamente se vea mejor. También es un varchar de 15. Nombre, apellido paterno, también es un varchar 15, coma, luego materno, varchar 15, coma, correo electrónico, varchar de 30, coma, y la fecha de nacimiento lo voy a poner como nacimiento, va a ser del tipo date o de fecha. Puedo especificar la llave primaria arriba después del not null, pero lo puedo hacer también abajo con la sentencia primary key. Recordemos que la llave primaria es un valor que tiene ciertas características, no debe repetirse, no debe ir nulo, y generalmente crea un índice a partir de ella para hacer más rápidas las consultas. Si le digo que el campo de llave primaria va a ser matrícula. Y con esto termino de especificar, cierro el paréntesis, o bueno, lo puedo hacer abajo, cierro el paréntesis y pongo punto y coma para especificar que está la tabla. Si está todo correcto, me debe decir consulta OK y el tiempo en el que fue efectuada la consulta. Ahora quiero revisar la tabla, le pongo show tables
y ahí está la tabla alumno en la base de datos agenda 2. Si quiero ver su estructura, le puedo poner describe alumno, y con esto me va a poner la descripción de los campos, y ahí veo que efectivamente ya está creada la tabla con estas características. Aquí tengo mi llave primaria. Esta no puede ser vacío o nulo, los demás sí. Puedo también restringirlo con algunas características, pero así queda la tabla alumno. Ahora vamos a hacer la tabla docente. La tabla docente va a tener estos campos que tenemos aquí: número personal, nombre, paterno, materno, nombre. Entonces vamos a proceder a crearla. Vamos a poner nuevamente create table y le va a hacer la tabla docente. Se abre. Primero vamos a poner el número de personal, que va a ser del tipo entero, va a ser not null, y le voy a incrementar una característica de auto incremento. Si de alguna manera no escribo el dato, pues en automático lo va poniendo de manera incremental. Después vamos a poner el nombre, que va a ser un varchar de 15, coma, apellido paterno, materno, varchar 15, y el correo electrónico. Varchar 30. Igual especificamos la llave primaria como el número de personal. Con esto cerramos la especificación, cerramos el paréntesis, punto y coma, y con esto, si todo está bien, se crea la tabla docente. Vemos las tablas y ahí está la tabla alumno y docente. Si queremos ver su estructura, ahí está. Sí. Ahí está la tabla docente: número de personal, nombre, paterno, materno, correo, etcétera. Vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla de experiencias educativas. La tabla de experiencias educativas está creada por el NRC: nombre, semestre, carrera, descripción, número de personal. Lo voy a poner por acá y vamos a crearla. Le voy a llamar EE para simplificar y abro el paréntesis. Ahora va a ser el campo NRC, que va a ser del tipo entero y que no puede ser nulo. Nombre con un varchar de 15, de acuerdo a la especificación que tenemos. Semestre. El semestre ocupa un número muy pequeño que puede ir del 1 al 9, no más. Entonces vamos a usar un campo tinyInt, que es un campo entero pero pequeño, para no ocupar tanto espacio, optimizar un poquito. Luego la carrera, que es un varchar, le vamos a poner 35. Y después la descripción. Como esta descripción puede ser larga, perdón, sin acento, vamos a poner el tipo texto. Y después las experiencias educativas están dadas por un maestro. Lo vamos a controlar a través del número de personal.
que en la tabla docente es campo primario. Aquí también lo tenemos que hacer del mismo tipo, por lo tanto lo hacemos entero. Y especificamos la llave primaria. La llave primaria va a ser el NRC. Y ahora es muy importante especificar la llave foránea. La llave foránea se va a especificar con la sentencia foreign key y número de personal. Nuestra llave secundaria va a ser el número de personal, que hace referencia con referencias a la tabla docente con el campo del mismo nombre, número de personal. Con esto cerramos y si todo está bien se crea la tabla experiencias educativas. Vemos las tablas, describe y ahí está la tabla, número de personal, experiencia educativa con un NRC como llave primaria y número de personal como llave secundaria. Vamos a crear la última tabla, que es la tabla horarios. Se abre. Vamos a crear la tabla horarios. La tabla horarios tiene un ID, esto de acuerdo a nuestra descripción, que va a ser del tipo entero. No vamos a admitir valores nulos y podemos ponerlo como autoincremento. Repito, aquí lo estoy poniendo en mayúscula para ver las sentencias, las órdenes, pero estas pueden ir en minúsculas sin problema. Vamos a escribir salón del tipo varchar 15, de ahí lunes varchar 10, martes varchar 10, miércoles jueves y por finalmente viernes. Bien, ahora nos falta el dato matrícula, que lo especificamos como un varchar de 10 en la otra tabla, y NRC, que es del tipo entero. Vamos a especificar la llave primaria. La llave primaria en este caso es ID con minúscula, y vamos a especificar las llaves secundarias. Las llaves secundarias, en este caso con la sentencia foreign key, y vamos a especificar primero la matrícula, como que hace referencia con reference a la tabla alumno y al campo del mismo nombre, matrícula. Y especificamos la segunda llave secundaria, que es NRC, que hace referencia a nuestra tabla experiencias educativas con el campo NRC. Con esto debería ser suficiente para crear la tabla. Cerramos, si todo está bien, nos dice que está hecha la tabla. Vemos las tablas y ahora vamos a ver cómo quedó.
Y con esto tenemos nuestra tabla donde ID horarios, el campo ID es llave primaria, nos aceptan valores nulos, es de autoincremento, y tenemos dos llaves secundarias que hacen relación a nuestras otras tablas, matrícula y NRC. Con esto ya está nuestra base de datos, la estructura básica. Si me voy a mi base de datos a través del entorno gráfico, puedo usar PHP-MyAdmin para poder trabajar esta parte. Vamos a ver cómo puedo accesarlo. Vamos a trabajar con localhost. Ahí está. Voy a acceder a PHP-MyAdmin. Voy a usar el usuario que acabo de crear. Puedo visualizar agenda 2 y aquí van a estar las tablas. Si quiero ver la estructura de una tabla, le doy aquí. Y no tengo valores, pero tengo la estructura de la tabla. Si quiero ver cómo quedó mi base de datos, lo puedo trabajar a nivel de ambiente gráfico. Esto me permite manipularlo y me permite observar cómo están las relaciones entre las tablas. Entonces, de alguna manera puedo crear esta asignación de esta forma y veo que están creadas las tablas tal y como las propuse al inicio. Con esto compruebo que mi base de datos está creada y es funcional. En todo caso, puedo empezar a trabajar con ella. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es insertar datos y hacer consultas, borrar registros. Si quiero modificar tablas, lo puedo hacer con el comando alter table. Lo vamos a especificar en un próximo video. Ahorita nada más fue el video para crear la estructura básica de la base de datos que vamos a trabajar. Espero que les sirva y vamos a continuar con las siguientes prácticas. Necesitaría que hicieran un usuario con su nombre y crearan esto y sacaran un pantallazo o pantallazos de lo que vamos haciendo para explicarlo como práctica. Pueden crear un video como lo estoy haciendo yo, o pueden crear un reporte en formato PDF para poder trabajarlo. Esta es la práctica 1, crear la estructura básica de la base de datos como se especificó en el diseño que previamente construimos. Los saludo y espero verlos en el próximo video.